Buen día para todos. Mi nombre es Javier Gerardo Vivas Prieto, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y el día de hoy vamos a hacer una presentación sobre los planes del conocimiento en la investigación doctoral para el objeto de estudio representaciones sociales de docentes y directivos sobre la formación de competencias genéricas en la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de Colombia, específicamente para la sede de Ibagué, Tolima. Antes de empezar con los planos del conocimiento, un pequeño contexto del objeto de estudio. Todo parte de que en Colombia existe una brecha significativa entre lo que las universidades prometen en sus perfiles de egresos versus lo que el mercado laboral requiere en términos de competencias genéricas. Datos nacionales nos indican que entre el 1 y el 8% del total de estudiantes alcanza niveles altos de desempeño en pruebas estandarizadas en este ítem específico de competencias genéricas. Por tanto, este estudio parte de un problema central, que es la ausencia de un modelo sistemático de formación de competencias genéricas que parta de valoraciones y prácticas de quienes diseñan y ejecutan los currículos en el país. Empezamos entonces con la fundamentación de los planos del conocimiento. Estos 5 planos del conocimiento, el ontológico, epistemológico, metodológico, axiológico y teleológico, son los que operan de manera interdependiente y coherente en los objetos de investigación a nivel doctoral. Obviamente, este análisis lo vamos a hacer y esta muestra, esta presentación, la vamos a hacer desde la perspectiva de la propuesta de investigación que previamente mencioné. Primero, el plano ontológico. Se concibe entonces la realidad como socialmente construida. La teoría elegida para este estudio son las representaciones sociales, por lo que hablábamos antes de percepciones y valoraciones. Entonces, las representaciones sobre competencias genéricas no son propiedades objetivas, emergen entonces de la interacción entre actores, documentos y prácticas institucionales. Esto, por tanto, implica que cada unidad de análisis, es decir, para el presente estudio, docente, directivo y planes de estudio o documentos curriculares, es portadora de múltiples versiones de la realidad institucional. Desde este plano ontológico, entonces, concebimos que la realidad se construye socialmente y que por ende hay que evaluarla desde varios puntos de vista. Del plano epistemológico, para la presente propuesta, el conocimiento es situado e interpretativo. El saber se construye mediante la interacción entre investigador y participantes y se valida por coherencia intersubjetiva. Por tanto, los criterios de validez serán la triangulación metodológica de las diferentes fuentes de información. Tanto así que en la parte metodológica ya tendremos un apartado para hablar sobre cómo la validación de estos resultados se van a construir junto con la comunidad que es objeto de estudio. Ahora bien, desde el plano metodológico, el estudio se ubica en el paradigma interpretativo constructivista, pues su objetivo es comprender cómo los docentes y los directivos académicos construyen colectivamente significados sobre las competencias genéricas. Este paradigma entonces asume que la realidad social es una construcción compartida, como lo dijimos anteriormente, y que la interacción entre todos estos elementos y personas son los que permiten desenmarañar las representaciones sociales que emergen, que se erigen de una situación específica como la formación en competencias genéricas en este caso. Igualmente se adoptará un enfoque cualitativo, pues se privilegia la exploración de percepciones, valoraciones y prácticas, que son los 3 pilares de las representaciones sociales de los participantes, y nos permite utilizar técnicas abiertas que permitan revelar esos matices, esas tensiones que existen en la formación de competencias genéricas. El tipo de estudio para esta investigación será exploratorio descriptivo. Exploratorio porque indaga un fenómeno poco sistematizado, que son las representaciones sociales sobre las competencias genéricas, y descriptivo porque pretende mapear las características y las relaciones entre percepciones, valoraciones y prácticas, un término que Serge Moscovici, el principal autor de esta teoría, señala como el anclaje. La población identificada para este estudio corresponde a los docentes y directivos vinculados a la ECACEN, que es la Escuela de Ciencias Económicas, Contables, Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de Ibagué, específicamente de la sede de Ibagué, y el muestreo será intencional a conveniencia del investigador.
Cabe resaltar que la UNAD, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, es la universidad pública más grande de Colombia y también por ese alcance que tiene en el país, se eligió solamente uno de los centros de operación que está ubicado en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima. Desde el plano axiológico, los valores orientan la investigación y se privilegia el respeto a la autonomía, la confidencialidad y la justicia epistemológica. En la práctica, esto implica protocolos éticos claros, lenguaje respetuoso y devolución de hallazgos a la comunidad institucional. Finalmente, desde la dimensión o el plano teleológico, el estudio tiene un fin comprensivo y transformador, que es producir un esquema teórico práctico para orientar un modelo operativo de formación de competencias genéricas. Aquí los indicadores de logro incluyen la validación participativa del modelo y recomendaciones aplicables al diseño curricular. Como conclusión, los planos del conocimiento dan claridad conceptual, ética, filosófica y procedimental y alinean la propuesta de investigación, en este caso, la intención investigativa de determinar cuáles son las representaciones sociales en torno a la formación de competencias genéricas en la población previamente mencionada, con el ánimo de comprender y de mejorar. Esta propuesta entonces busca comprender cómo docentes y directivos interpretan, valoran y practican la formación de competencias genéricas en los programas de la ECACEN de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchas gracias por su atención. Mis datos de contacto. Estoy ubicado en Ibagué, Tolima, Colombia y soy parte del cuerpo docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de la escuela precisamente ECACEN. Muchas gracias por su atención. Feliz día. Muy buenos días. María Inocencia Córdoba Penagos y Joana Cárdenas Narváez, doctorandas del programa de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio Extensión Académica San Cristóbal, tenemos el gusto de presentarles el análisis y la comprensión de los planos del conocimiento y su interpretación en la intención investigativa doctoral titulada Aproximación teórica, que articula la incidencia del acompañamiento familiar en el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de grado 11. En cuanto a la fundamentación, los planos del conocimiento, dimensiones y perspectivas desde las cuales se aborda el conocimiento de la realidad, en el plano ontológico, creencias del investigador, nos hace la pregunta ¿qué? ¿Qué vamos a realizar en esa investigación? Que es la incidencia del acompañamiento familiar en el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes del grado 11. En el plano epistemológico, la relación sujeto y objeto, quienes actúan dentro de este proceso investigativo, teniendo en cuenta que van a participar docentes, estudiantes, padres de familia y toda la comunidad educativa. En el plano metodológico, el proceso para la resolución del problema, cómo lo vamos a resolver, qué estrategias vamos a utilizar, qué metodología se va a utilizar. En el plano axiológico, los valores en la investigación, porque vamos a tener en cuenta 3 valores para respetar la biodiversidad de los autores. En el plano teológico, la causa, el propósito, el fin del sujeto y el objeto, ¿para qué? Para mejorar las prácticas educativas. Desde el plano ontológico, tenemos que la ontología se ocupa del ser y de la naturaleza de la realidad que se estudia. Prácticamente en este plano responde a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que existe? Y o ¿cuál es la naturaleza de la realidad en el contexto del fenómeno o de la investigación que se pretende abordar? Camino 2022 afirma que la ontología implica examinar críticamente el significado del ser y la forma en que se concibe la existencia dentro del conocimiento. En este caso, la ontología en nuestra investigación busca comprender la naturaleza de la relación entre el acompañamiento que hace la familia en el proceso de comprensión lectora. En el plano epistemológico, la epistemología es la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento. Según Briones, la epistemología es el análisis del conocimiento científico. En nuestra investigación vamos a trabajar un paradigma interpretativo propio del enfoque cualitativo.
con un estudio de caso múltiple, donde se constituyen diferentes estrategias, teniendo en cuenta que se van a trabajar diferentes instituciones, diferentes autores como padres de familia, estudiantes y docentes, orientando la transformación de las prácticas pedagógicas para fortalecer la comprensión lectora desde la corresponsabilidad familiar. En el plano metodológico tenemos que es el conjunto de procedimientos, técnicas y estrategias que guían el proceso de investigación. Tamaño 2003 lo define como el procedimiento general para lograr el objetivo de toda investigación. En este orden de ideas tenemos un paradigma, un enfoque y un método. El paradigma es el interpretativo, porque nos centramos en la comprensión e interpretación de los resultados. Tenemos el enfoque cualitativo, porque se centra en la calidad y profundidad de los datos. Y un método, el cual es estudio de caso múltiple, pues porque buscamos analizar varios casos individuales para comprender un fenómeno e identificar diferencias, similitudes y patrones. En el plano axiológico se refiere al estudio de valores y de la responsabilidad, el respeto. En este caso vamos a trabajar 3 valores: la dignidad humana, la equidad educativa, la corresponsabilidad y el respeto cultural, teniendo en cuenta la igualdad a pesar del conocimiento y los contextos, también la libertad de saberes y el no discriminar, dando unos datos reales y así coherentes. Desde el plano teleológico, tenemos que la praxeología hace referencia al hacer reflexivo de la investigación. Eliot señala que investigar en educación significa comprender la práctica para transformarla, promoviendo procesos de mejora continua en las instituciones. Es indispensable comprender y transformar la práctica pedagógica para así responder a las necesidades de aprendizaje y tener una mejora continua en los procesos institucionales, con una orientación ética y formativa que guía todo el proceso investigativo. Montes y Castillo 2024 afirman que la educación debe concebirse como un proceso existencial y moral que va más allá de la transmisión de conocimientos o del logro de resultados medibles. La educación es un proceso integral, por ende es importante formar primeramente en los estudiantes la parte del ser, inculcando en todos los procesos valores morales y espirituales, principios que les muestran a ellos para ser mejores personas, para desenvolverse de una mejor manera en la sociedad, siendo seres constructores, siendo seres empáticos y siendo seres que facilitan el desarrollo colectivo. En lo teleológico, nuestro propósito se enfoca en el reconocimiento del acompañamiento familiar como un pilar esencial en el desarrollo lector, promoviendo una educación más humana, inclusiva y transformadora. Es indispensable realizar una inclusión de la familia en los procesos educativos. De esta manera estamos promoviendo una educación transformadora, una educación más humana y comprometida. En conclusión, la intención investigativa, teniendo en cuenta los planos del conocimiento, contribuye a una información auténtica en la búsqueda del conocimiento y en la búsqueda de la realidad observada, paradigmáticamente buscando un cambio significativo. En este sentido, esta intención doctoral busca conectar la teoría con la práctica, integrando el papel de la familia, como la familia es fundamental en los procesos educativos y en este caso pues en la comprensión lectora, y la importancia de cuando la familia y la escuela están unidas trabajando de la mano se pueden convertir en verdaderas aliadas para el desarrollo integral de los jóvenes colombianos. Bueno, para que una investigación sea eficaz, sea auténtica y sea veraz, en cuanto a la información, es necesario incluir en ella los planos del conocimiento. Para ello, debemos hacer una búsqueda de conocimiento explicando la realidad bajo una observación. Esta realidad debe ser transversalizada. De esta manera, el investigador se puede ubicar paradigmáticamente en el abordaje y en la construcción de una interacción social. Gracias. Muchas gracias.
Hola, hola, hola a todos. Mi nombre es Jorge Bolaño Ortega. Hoy vamos a explorar un modelo fundamental para entender la arquitectura de cualquier proyecto de investigación, la pentadimensionalidad del conocimiento. Sabiendo que toda investigación, sin importar el campo, se sustenta sobre una serie de decisiones filosóficas profundas. ¿Qué es la realidad que estudiamos? ¿Cómo podemos conocerla? ¿Qué valores guían nuestro trabajo? Entonces, para hacerlo práctico, usaremos en esta ocasión mi propuesta doctoral titulada La mediación docente en el proceso lector como un caso de estudio para ver cómo cada plano, desde la naturaleza de la realidad hasta el propósito final, se aplica en el mundo real. Estas dimensiones, la pentadimensionalidad, va a apuntar a la dimensión ontológica, dimensión epistemológica, dimensión metodológica, dimensión axiológica y dimensión teleológica. Entonces, empezamos primero con la dimensión ontológica. Bueno, esta dimensión responde a la pregunta fundamental: ¿cuál es la naturaleza de la realidad? Esta no es una pregunta abstracta, es la decisión que cimienta toda la investigación. Por un lado, existe una postura positivista en la que afirma que la realidad es única, objetiva y es externa a nosotros, esperando ser descubierta a través de leyes universales. Y por otro lado, una postura un poco más constructivista que sostiene que la realidad es múltiple, es subjetiva y se construye socialmente a través del lenguaje y la interacción. No existe una realidad separada de la conciencia humana que la interpreta. Aterrizando en esta investigación, no partimos de la idea de que existe una sola forma correcta de enseñar a leer. Adopta una postura constructivista donde la realidad que estudia es la que se co-construye en el aula, una realidad formada por las percepciones, creencias y experiencias del docente y sus estudiantes, tal como lo propone Berger y Luckman. Bueno, en cuanto a la dimensión epistemológica, ya esta visión de la realidad es la que define, digamos, a través de una pregunta filosófica, y es cómo nos relacionamos con el conocimiento. Es la teoría sobre cómo conocemos. Si la realidad es objetiva, como vimos en el plano ontológico, entonces la epistemología sería objetivista, en donde el conocimiento es el reflejo fiel de esa realidad. Y el investigador ha de ser entonces un observador neutral para no contaminar los datos. Pero si la realidad es construida, la epistemología entonces es interpretativista. El conocimiento no se descubre, se construye, se co-construye, es decir, en cooperación a través de la interacción y el diálogo entre el investigador y los participantes. Entonces, la subjetividad no es un sesgo, sino es el vehículo para la comprensión. Si lo aterrizamos a mi investigación, a mi proyecto, entonces esto significa que el rol del observador no es un observador distante que mide fenómenos, sino es el de un intérprete que busca comprender, llegar a esa comprensión de los significados, en donde los actores, ¿qué significado le dan a sus prácticas? Estos hallazgos, por lo tanto, no son un descubrimiento, sino una creación conjunta entre los participantes y mi persona como investigador. Bueno, en cuanto a la dimensión metodológica, la pregunta lógica sería, entonces, ¿cuál es el camino que logramos para llegar a esa comprensión? La dimensión metodológica, entonces, debe tener correlación en consecuencia directa con los planos anteriores. Por lo tanto, la ruta metodológica de mi investigación se enmarca en el paradigma sociocrítico, porque no solo busco entender, sino también busco sentar las bases para transformar. El enfoque es cualitativo, ya que persigo una comprensión profunda de las situaciones que estoy analizando, que estoy interpretando y que estoy construyendo. Y el diseño es un estudio de caso. ¿Por qué? Porque me va a permitir analizar de forma holística las interacciones en el aula. Para ello, utilizaré técnicas coherentes con este diseño, como por ejemplo la observación participante, el análisis de los textos y las entrevistas a profundidad. Ya con esto, ese conjunto de herramientas, de estrategias, entonces voy a poder interpretar qué está ocurriendo en el aula cuando se da el proceso lector. En cuanto a la dimensión axiológica, prácticamente ya es un plano un poco más fundamental. Esta pregunta responde a qué papel juegan los valores en mi investigación. El positivismo clásico entonces defiende que es una ciencia neutral y que es libre de valores, en donde el investigador debe alejarse, debe despojarse de su creencia para no contaminar los resultados.
Sin embargo, corrientes como la teoría crítica sostienen que esto es imposible, argumentando que la investigación es una actividad humana y por lo tanto inherentemente cargada de valores, de mis valores, en este caso el investigador. Entonces, desde la decisión del tema, nosotros consideramos que es importante que haya esa interpretación que le estamos dando a la información, a los datos que se están recopilando en la investigación. Mi investigación entonces se está inscribiendo en esta, en la cual no es neutral, porque soy yo el investigador. Entonces yo estoy eligiendo el tema, estoy eligiendo el escenario, estoy eligiendo los participantes, estoy eligiendo para poder analizar a través del estudio de caso que ya señalaba qué ocurre ahí. ¿Ya? Entonces, asimismo, darle esa formación a esa ciudadanía, porque prácticamente eso es lo que busca esa dimensión axiológica, porque entonces ya esos valores no son un sesgo que debemos evitar, sino que ya yo tengo una postura ética en la cual declaro ser transparente y que voy a guiar mi investigación a partir ya de unos valores dados, establecidos o los míos propios. En la dimensión entonces teleológica, que pues digamos hasta allá conduce esta investigación, nos lleva a una pregunta: ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de mi investigación? Esta dimensión se pregunta entonces, ¿qué es lo que busco? ¿Qué es lo que, digamos, pretendo con mi investigación? Obviamente no todas las investigaciones tienen el mismo objetivo. Algunas buscan describir un fenómeno, otras buscan explicar sus causas, predecir comportamientos, crear leyes. Sin embargo, hay otro que su propósito fundamental, que se da en las ciencias sociales y en la educación, es no solo comprender, sino transformar y mejorar la realidad que se está analizando y estudiando. Por lo tanto, el fin último de mi estudio no es simplemente académico o descriptivo, sino su propósito sería generar un conocimiento práctico y transformador. Entonces, en esencia, busco aportar con que mis hallazgos sirvan para reflexionar, sirvan para la mejora de la praxis en ese entorno en el cual estoy haciendo mi investigación, y que a su vez el docente involucrado y copartícipe conmigo sea empoderado y que haya una mejor comprensión de su propia mediación, ya que él sea más consciente y más reflexivo de qué es lo que está ocurriendo. Ya eso sería como un proceso de emancipación, un metaconocimiento, qué es lo que está ocurriendo aquí en el aula, y quizá mejorar sus herramientas y de pronto alcanzar los objetivos de una mejor manera. Entonces, ya dándole coherencia a esta pentadimensión que nos conduce el día de hoy, como ya hemos visto, no están aisladas, están totalmente interconectadas. Entonces ya la visión ontológica apunta a esa realidad que justifica la epistemología interpretativa. A su vez sigue una metodología cualitativa que guía todo el proceso y que está conllevada a un compromiso axiológico y que está orientado hacia un fin teológico de transformación. Entonces ya vemos cómo se interconectan todas las dimensiones. En este caso, las 5 que estamos evaluando, estudiando en este momento. Entonces, sí existe una coherencia entre todas esas dimensiones del conocimiento. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Bolaño. Esperemos que este video haya sido de su agrado. Gracias por su atención. Buen día para todos, mi nombre es Laura Cristina Gómez Velázquez, soy doctoranda en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y hoy les vengo a presentar los planos del conocimiento y su relación con la intención investigativa titulada El rol de la familia en el fortalecimiento de la enseñanza de la lectura de los estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Técnica San Marcos. Antes de hacer esa relación, les quiero hablar un poquito acerca de ese acercamiento al objeto de estudio, ¿sí? A pesar de que la lengua castellana es el área principal y asume como en un mayor porcentaje la responsabilidad en el desarrollo de ese proceso lector, todas las asignaturas cumplen una función importante, ya que deben aportar desde su campo al fortalecimiento del mismo para que los estudiantes adquieran un aprendizaje mayormente significativo. Mediante la lectura se hace un análisis y síntesis que conlleva a comprender y constituye un soporte valioso para el logro de futuros aprendizajes
que contribuyen al desarrollo integral del ciudadano que requiere una sociedad democrática. Ya aterrizando esa problemática al contexto en el cual se realiza el primer acercamiento al objeto de estudio, se evidencia la brecha entre el proceso que se lleva dentro del aula de clase y la manera en que éste es llevado en casa, evidenciando una desarticulación entre la alianza familia-escuela que limita el fortalecimiento de la enseñanza de la lectura de los niños y niñas del grado primero. En la parte del abordaje metodológico me parece pertinente dejar en claro algunos conceptos, como el de paradigma, enfoque, metodología y método. El paradigma es el que orienta la manera de comprender la realidad, estableciendo cómo investigar, interpretar y generar conocimiento. Se destaca el paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico. El enfoque es una forma de ver y tratar problemas según ideas y lineamientos conceptuales clave. La parte del método establece en la investigación las reglas y principios a seguir. Y la metodología enuncia como las secuencias que hacen posible los procedimientos para realizarla. El enfoque tanto del método como la metodología es prever la dirección y las acciones a seguir en la investigación. Dentro de los planos del conocimiento, una investigación doctoral se fundamenta en 5 de ellos, los cuales fueron propuestos por José Padrón 2014. Dentro de ellos tenemos el plano ontológico, el plano epistemológico, metodológico, axiológico y teleológico. Estos 5 planos operan de manera interdependiente y de manera coherente. Dentro del plano ontológico, pues hablando a nivel general, estudia la naturaleza y la existencia del fenómeno social y educativo, y la pregunta abarcadora que lo caracteriza es: ¿la realidad social es externa al investigador o parte de él? En el plano epistemológico se analiza cómo el conocimiento puede ser validado y comunicado. Investiga si la realidad es independiente o influenciada por el investigador. Aquí se realiza la pregunta: ¿qué relación hay entre el sujeto y el objeto? Y en el plano metodológico, pues define las reglas y pasos para descubrir y comprobar la verdad. Aquí se realiza la pregunta: ¿de qué manera el investigador obtiene ese conocimiento? Dentro del plano axiológico es el que está relacionado con los valores en la producción del conocimiento. Responde a preguntas como: ¿qué papel juegan los valores éticos y sociales en la investigación? Y el conocimiento debe ser neutral o debe ser transformador. Y en el plano teleológico se orienta hacia cómo abordar los actores sociales y los contextos. Aterrizando pues ya esos planos del conocimiento con la intención investigativa. En este caso pues no hay procedimientos, ya que el procedimiento estaba a través de estos 5 planos. La intención presenta un paradigma interpretativo con enfoque cualitativo. Desde el plano ontológico, la realidad social está por construirse, por lo tanto pues es subjetiva, tiene intenciones o tiene propósitos, se construye interactuando. En este caso pues la interacción es familia-escuela. En el plano epistemológico, el conocimiento surge del diálogo y la comprensión mutua entre el investigador y los participantes. Busco comprender cómo los padres, las madres y los cuidadores interpretan su rol en el fortalecimiento de la lectura, cómo lo viven los niños y qué sentido le atribuyen a esas prácticas. El conocimiento se obtiene comprendiendo e interpretando las experiencias de las familias y de los niños. El plano metodológico pues nos muestra la ruta que se debe seguir para poder hacer todo ese proceso de investigación.
¿sí? Es el proceder investigativo. Podemos evidenciar los referentes teóricos, el método, las técnicas y los instrumentos. En este caso en particular, dentro de los referentes teóricos tenemos a Vygotsky con la teoría sociocultural, a Ausubel con el aprendizaje significativo, Frank Smith con la teoría interactiva, en este caso la lectura como construcción de significado, y a Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky con la lectura como construcción desde los primeros grados. Dentro del método tenemos el hermenéutico y el estudio de causa. En el hermenéutico busco interpretar y comprender los significados que las familias y los niños pues atribuyen a ese proceso lector, cómo los padres entienden y asumen ese rol en la lectura y cómo los niños lo perciben en su aprendizaje. Y desde el estudio del caso, porque la investigación está centrada en una población particular, en este caso que son los niños de primero de la institución educativa ya mencionada. Las técnicas y los instrumentos que se van a utilizar: dentro de las técnicas tenemos la encuesta, la observación y la entrevista, y en los instrumentos está el cuestionario, guión de entrevista y diario del investigador. Dentro del plano axiológico, pues abarca todo lo que tiene que ver con la ética del investigador, la parte de los valores, ¿sí? El respeto y la empatía por la opinión de los entrevistados, todo lo que tiene que ver con los consentimientos informados para realizar dicha investigación. En este caso, pues el rector de la institución educativa y las familias. Se debe manejar la objetividad y evitar los sesgos, tanto religión, política, creencias, modismos, pues entre otros. Y es importante pues dar a conocer los resultados. Y desde el plano teleológico se busca generar una aproximación teórica acerca del rol de la familia en el fortalecimiento de la enseñanza de la lectura en los estudiantes de primer grado. Pues a través de eso ofrecer pues nuevas miradas y reflexiones para que tanto familias, también docentes encuentren maneras de acompañar mejor el proceso de la lectura en los niños de primer grado, ¿sí? Que lleven buenas bases para poder dar continuidad a su proceso educativo. Con esto doy por finalizada mi presentación. Espero que sea de gran ayuda para ustedes. Muchísimas gracias para todos. Buenas tardes a todos los presentes. Me permito presentar a continuación mi equipo de trabajo, quien les habla, Yurani Rojas Balbuena, y les explicaré los planos ontológico y epistemológico. Luego mi compañera Luisa Fernanda Uribe abordará los planos metodológico y axiológico, y finalmente mi compañera Sori Lisbeth Esteves abordará el plano teleológico y se encargará de dar el cierre a esta ponencia. Dicho esto, daré inicio a mi intervención con la definición de paradigma, un eje fundamental en la investigación científica. Según Hurtado y Toro, el paradigma es la concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas a estudiar, de la naturaleza de sus métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados de la investigación. Esta definición nos permite entender que un paradigma no solo orienta el qué se investiga, cómo se investiga, desde qué perspectiva se interpreta la realidad, sino que es la visión particular del mundo y del investigador. Bueno, la propuesta de investigación que tomamos como ejemplo para contextualizar los planos está titulada de la siguiente manera: generar un constructo teórico en el área de lengua castellana mediado por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el fortalecimiento del pensamiento crítico en estudiantes de básica secundaria. Ahora bien, esta propuesta se desarrolla bajo un paradigma interpretativo
el diseño de la investigación emerge de manera flexible, los métodos y técnicas se ajustan al contexto particular del estudio y tiene uso de estrategias cualitativas. A partir de esta base conceptual, procederé a desarrollar los planos ontológico y más adelante el epistemológico. En primer lugar, el ontológico es la concepción de la realidad que se pretende estudiar, es decir, al modo que se entiende la naturaleza del fenómeno investigado y lo que se considera como existente o significativo. Las creencias del investigador ¿es objetiva o subjetiva? ¿Es única o múltiple? ¿Está ahí afuera o depende del observador? Bien, siguiendo con el análisis de la propuesta, esta propuesta se desarrolla en un plano epistemológico que hace referencia a la relación entre el sujeto que investiga y el objeto investigado. El plano epistemológico son las formas válidas de producir conocimiento y se enfoca en cómo se conoce la realidad y qué se considera conocimiento válido dentro del estudio. Tuvimos 4 autores como fundamentos teóricos para esta investigación. En primer lugar, Paul y Elder, quienes mencionan que el pensamiento crítico es el modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensador mejora la calidad de su razonamiento al apoderarse de las estructuras inherentes al pensamiento y someterlas a estándares intelectuales. Tenemos a Vygotsky, quien desarrolla la zona de desarrollo próximo, y menciona que el docente y las TIC actúan como andamiaje que favorecen el paso de la comprensión literal hacia el análisis y la argumentación crítica. Tenemos a Casani, que menciona que el lenguaje no solo es un instrumento de comunicación, sino también un medio de construcción del conocimiento y de interacción social. Y finalmente a Cole y Moninero, quien menciona que las TIC son mediaciones culturales que transforman las formas de acceder, procesar y producir conocimiento, modificando las prácticas pedagógicas y los modos de aprender. Hola, muy buenas tardes. En cuanto al plano metodológico, partimos de la propuesta de Arteaga y Campos 2004, quienes señalan que toda metodología debe contemplar 3 elementos: la teoría, el método y la técnica. Ellos mencionan que la teoría explica un fenómeno, el método lo ordena y sistematiza, y la técnica es la forma práctica de obtener y analizar la información. Con base en ello, esta propuesta de investigación se enmarca en el paradigma interpretativo, ya que busca comprender la realidad educativa desde la mirada de docentes y estudiantes. El enfoque es cualitativo, lo que permitirá un análisis profundo y contextualizado de las prácticas pedagógicas. El método seleccionado es el fenomenológico porque se centra en describir y analizar las experiencias docentes, brindando elementos para construir el modelo teórico. Para recolectar la información se emplearán entrevistas semiestructuradas, observaciones de aula y análisis de documentos como planes de área y planeaciones de clase. La muestra estará conformada por docentes de lengua castellana y estudiantes de básica secundaria. El análisis se hará mediante la categorización y la triangulación, y todo el proceso estará orientado por principios éticos como la confidencialidad y el consentimiento informado. En síntesis, esta metodología busca no solo comprender las prácticas, sino también abrir caminos para fortalecer el pensamiento crítico a través de las TICs. Ahora bien, desde el plano axiológico, retomamos a Max Scheler desde 1913, fundador de la axiología, quien plantea que los valores son objetivos e independientes de la subjetividad humana. Con base en ello, esta investigación se sostiene en varios valores que orientan tanto el proceso como los resultados. Uno de ellos es el respeto, reconociendo las voces de docentes y estudiantes. Otro es la colaboración, entendida como un proceso colectivo y participativo.
También la responsabilidad ética, que se traduce en la confidencialidad, el consentimiento informado y la transparencia. Y la equidad e inclusión, al entender las TIC como una herramienta que favorece el acceso al aprendizaje y al pensamiento crítico de todos los estudiantes. De esta manera, el plano axiológico asegura que la investigación tenga un impacto académico y también humano, dignificando la práctica educativa. En el plano teológico, esta investigación tiene como finalidad transformar las prácticas pedagógicas en el área de lengua castellana, fortaleciendo el pensamiento crítico en los estudiantes de básica secundaria mediante el uso intencionado de las TIC. Se fundamenta en la causa final aristotélica, educar para un bien superior, la formación integral del ser humano. El propósito integrador es generar un constructo teórico mediado por TIC que sirva de base para fomentar el pensamiento crítico en el aula. Este articula en dos dimensiones. La primera dimensión epistémica diagnóstica busca revelar el nivel del conocimiento que tienen los docentes sobre el pensamiento crítico y uso de TICs, permitiendo indicar brechas, valorar experiencias y fundamentar propuestas pertinentes. La segunda dimensión constructiva transformadora apunta a diseñar un marco teórico práctico, contextualizado y aplicable, que oriente a los docentes en la implementación de prácticas innovadoras basadas en TIC y pensamiento crítico. La investigación tiene impacto en tres niveles. El micro, los estudiantes, que busca desarrollar habilidades críticas, autonomía intelectual, competencias digitales y mejorar la lectura crítica. La meso, docentes de aula, pretende transformar prácticas pedagógicas tradicionales, integrar pedagógicamente las TICs y consolidar al docente como agente transformador. En la macro, institución y sociedad, busca mejorar resultados educativos, formar ciudadanos críticos, reducir brechas sociales y aportar a la construcción de una sociedad más equitativa y democrática. La propuesta busca un cambio profundo de una educación memorística hacia una educación crítica y liberadora, de un uso de las TICs hacia una mediación reflexiva y pedagógica y del docente transmisor al docente mediador y constructor del conocimiento. En conclusión, esta investigación responde a una necesidad educativa fundamentada en un alto potencial transformador en los niveles micro, meso y macro. No se trata solo de una tesis doctoral, sino de una apuesta por una educación crítica, conceptualizada y liberadora, una coherencia con la misión fundamental de educar para transformar la realidad. La verdadera educación es praxis, reflexión y acción para transformar el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cordial saludo. Mi nombre es Siri Serrano, el de mi compañera Magda Cepeda. Somos estudiantes del doctorado Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL. Bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de la inteligencia emocional, cómo poder es una herramienta esencial para favorecer el aprendizaje y la convivencia escolar en los estudiantes de la institución educativa Diego Hernández de Gallegos. Exploraremos las diferentes dimensiones del conocimiento: ontológica, epistemológica, axiológica, praxeológica, teológica y metodológica. Vamos a profundizar en cómo estas dimensiones no solo amplían nuestros conocimientos, sino que también impactan el quehacer pedagógico, la forma en que enseñamos y cómo infiere en la realidad de nuestros estudiantes, construyendo significado, valores y acciones. La primera dimensión que abordamos, lógica. Aquí reconocemos que el ser humano no es solo razón, sino también emoción. En este estudio, comenzamos asumiendo que el infante es un ser emotivo y social, requiriendo un desarrollo balanceado para obtener aprendizajes con sentido. En la dimensión epistemológica nos preguntamos qué es el conocimiento y cómo lo construimos en la escuela. Este estudio se apoya en los aportes de Salovey, de Meyer y de Daniel Goleman, quienes han desarrollado que la inteligencia emocional es la
capacidad de reconocer, comprender y gestionar las emociones propias y ajenas. También retomamos a Oswald, quien plantea que para que exista un aprendizaje realmente significativo, debe haber una conexión entre lo que sentimos y lo que aprendemos. Es decir, la emoción no es un obstáculo, sino un puente hacia el conocimiento. La dimensión metodológica orienta en cómo la investigación nos ubica en el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo, ya que nos interesa comprender la experiencia de los niños desde su realidad y no solo desde las estadísticas. El método asumido es el fenomenológico, hermenéutico, porque nos permite reconocer la experiencia vivida de los estudiantes y analizar su significado. Las fases de este proceso son tres. Como primera, tenemos la observación inicial del contexto escolar para identificar las principales dificultades emocionales. La segunda, la recolección de experiencias a través de entrevistas y registros de campo. Y por último, la tercera tenemos como un análisis reflexivo, donde interpretamos los significados de estas vivencias. Y finalmente, la propuesta de actividades pedagógicas para fortalecer una inteligencia emocional en el aula. La dimensión axiológica recuerda que toda investigación educativa está orientada a valores. En este caso, los pilares son el respeto, la empatía, la tolerancia y la solidaridad. Estos valores no se quedan en el discurso, deben vivirse en la práctica educativa. La inteligencia emocional resulta ser un camino para reforzar estos valores día a día en la escuela, auxiliando a los estudiantes para una mejor convivencia y que se forjen como ciudadanos responsables y respetuosos. En la dimensión práctica entramos en el terreno de la acción. Aquí no basta con comprender la teoría, sino que buscamos cómo ponerla en práctica dentro del aula. Es decir, cómo se traduce la inteligencia emocional en estrategias concretas de trabajo con los estudiantes, actividades para el manejo de emociones, juegos de roles para el desarrollo de empatía y dinámicas grupales que fomenten la resolución pacífica de conflictos. Ahora bien, ¿para qué hacemos todo esto? Es la pregunta de la dimensión teológica. En primer lugar, se pretende impulsar los procesos de aprendizaje, animando, enfocando y además intensificando la memoria estudiantil, valiéndose de la inteligencia emocional. A su vez, se busca perfeccionar la convivencia escolar. Esto se logra fortaleciendo habilidades de solventar disputas de manera tranquila y cultivando vínculos más saludables. Para concluir, aspiramos a forjar alumnos que aprendan con mayor facilidad y coexistan en armonía. Como hemos visto, la investigación de inteligencia emocional de la CDG, de la institución educativa Diego Hernández de Gallegos, es una propuesta integral. Reconoce al estudiante como un ser cognitivo, emocional y social. Y busca transformar tanto el aprendizaje como la convivencia escolar. Recordemos que una educación con inteligencia emocional es sin duda una educación más humana y transformadora. Gracias por su atención. Esperamos que esta contextualización de la intención investigativa desde las dimensiones del conocimiento haya sido clara y enriquecedora para comprender el propósito y alcance de nuestro estudio que nos lleve a la reflexión pedagógica. Gracias. Buen día. Nuestra ponencia se llama Los planos del conocimiento en la investigación doctoral. Línea de investigación, investigación pedagógica. Los elementos fundamentales de la investigación.
Abordar la investigación científica es un asunto de gran relevancia. Comprenderla implica reconocer que no se reduce a aplicar encuestas, analizar datos o redactar informes. Todo trabajo investigativo descansa en una serie de datos y procedimientos que permiten entender su origen, su orientación y el propósito de estudiar un fenómeno dentro de una disciplina. Un ejemplo ilustrativo se encuentra en nuestro estudio, intención de tesis, llamada Modelo sobre automonitoreo del aprendizaje y competencias metacognitivas para el desarrollo del pensamiento crítico y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de educación media de instituciones educativas de Medellín y Soacha. Este caso evidencia cómo los elementos esenciales de una investigación se articulan en el desarrollo de una tesis doctoral. En primer lugar, aparece la ontología. Esta responde a la pregunta sobre qué merece ser estudiado. En el plano y en el ejemplo citado, se parte de la idea de que el aprendizaje y el pensamiento crítico son fenómenos reales presentes en los estudiantes, aunque susceptibles de limitaciones que deben describirse y analizarse. Asumir esta ontología implica reconocer que el automonitoreo del aprendizaje no es un invento del investigador, sino una práctica observable y estudiable. Como señala Padrón 2014, la ontología busca la naturaleza del ser y su realidad, apoyada en procesos metacognitivos que reconocen al estudiante no solo como receptor de conocimiento, sino como un sujeto consciente capaz de autorregular sus procesos mentales y construir significados a través del pensamiento. En esta línea, diversos autores afirman que las estrategias metacognitivas permiten a los estudiantes enfrentar problemas desde posturas reflexivas y conscientes. Esto sitúa al sujeto en el centro de la construcción de su propio conocimiento, alejándolo de una visión pasiva de la educación. Cuando los procesos metacognitivos se manifiestan desde una perspectiva ontológica, centrada en el aprendiz, se observa que éste aplica estrategias planificadas para resolver problemas. Así, el estudiante se concibe como un agente reflexivo, autónomo y situado en contextos educativos específicos. El segundo elemento fundamental es la epistemología. En este plano, que determina cómo se concibe el conocimiento y de qué manera es posible acercarse a la realidad, se inscribe un paradigma cercano al positivismo, con el interés de medir el impacto de estrategias de automonitoreo en el desarrollo de competencias críticas y matemáticas. Bajo esta perspectiva, la realidad educativa puede describirse objetivamente y el análisis de datos empíricos posibilita comprobar hipótesis. La epistemología, en consecuencia, no solo se orienta la elección del enfoque de investigación, sino que también define cómo interpretar los hallazgos con rigor y validez. En el plano epistemológico, resulta esencial reconocer cómo se adquiere, organiza y valida el conocimiento. En el plano de la metacognición, esto implica conocer cómo los estudiantes regulan sus procesos para construir conocimiento de manera activa. Desde esta perspectiva, se asume una visión social de la autorregulación cognitiva y la resolución de problemas. El aprendizaje, por tanto, no es una acción aislada, sino un proceso situado, mediado por las interacciones y el contexto. El tercer aspecto es la metodología, entendida como un conjunto de pasos, técnicas e instrumentos que permiten aproximarse al objeto de estudio de manera sistemática. En el caso de estudio se define de la siguiente manera. El método adoptado es cuasi experimental, al buscar aplicar un modelo pedagógico en un grupo de estudiantes y contrastar los resultados con otro grupo. La técnica seleccionada es la encuesta estandarizada, que posibilita obtener información uniforme sobre las percepciones y logros.
El instrumento principal es un cuestionario con escala tipo Likert, diseñado para medir variables como análisis de argumentación, reflexión y regulación del aprendizaje. Entre los recursos necesarios destacan soportes físicos o digitales, programas estadísticos para el análisis, personal docente y tiempos institucionales que garanticen una aplicación organizada. Este andamiaje metodológico asegura que las preguntas de investigación se traduzcan en datos confiables y útiles. No obstante, ninguna investigación estaría completa sin el componente ético en el plano axiológico. Trabajar con estudiantes de educación media y básica exige un compromiso con la protección de su integridad, garantizando la privacidad y confidencialidad de la información recolectada. Esto supone que los menores de edad y sus familias conozcan la finalidad de la investigación, otorguen su consentimiento y tengan la certeza de que sus respuestas serán tratadas con discreción. La ética, además, recuerda que el propósito último del proyecto de esta naturaleza no es solo producir conocimiento, sino contribuir al fortalecimiento de una formación crítica, filosófica, encaminada a la solución de problemas en jóvenes, evitando de esta manera procesos de instrumentación. En términos teleológicos, podría afirmarse que este tipo de investigaciones persiguen tres impactos principales. El primero, la adquisición de la autonomía para resolver problemas en diversos contextos, sean de índole social, natural o matemática. Segundo, la formación de ciudadanos críticos capaces de construir reflexiones fundamentadas. Y el tercero, la transferencia de aprendizaje útiles para la vida cotidiana y profesional. Estos fines muestran la función transformadora del conocimiento en la educación. Por último, las investigaciones tienen un buen componente bibliográfico, porque esta proporciona respaldo académico que sustenta la investigación. En este caso, sobresalen algunos autores como Zimmerman, Pintrick, Schunk, quienes han desarrollado teorías sobre la autorregulación del aprendizaje y la autoeficacia. Sus planteamientos no solo justifican la relevancia del tema, sino que ofrecen un marco conceptual sólido que guía la interpretación de los resultados y asegura la coherencia teórica del estudio. En general podemos concluir que la metacognición y los procesos de autorregulación encuentran absoluta vigencia en estos planos del conocimiento, ya que da sentido pedagógico al poner en el centro del pensamiento la reflexión, amparado en el ser ético y respetando la individualidad de las personas, permitiendo comprender que el conocimiento no es una verdad absoluta o un ente acabado, y por eso la investigación en la escuela tendrá cabida en la sociedad basada en la información, porque el aprendizaje tiene sentido si ponemos el acento en las personas. Muchas gracias. Acabamos de hacer la presentación el compañero René Cabrera y Manuel Ramírez. Muchas gracias. Cordial saludo para todos los asistentes. Soy María Lina Rincón Zanabria, docente del área de matemáticas de la institución educativa Ismael Perdomo Borrero del municipio de Gigante en el departamento del Huila. Esta ponencia busca explicar cómo los planos del conocimiento estructuran mi intención investigativa titulada Visión fenoménica de las competencias socioemocionales en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de básica secundaria. Para iniciar, haré una breve introducción a la problemática que se está presentando. Resulta que en la institución los estudiantes de grado noveno presentan alto nivel de reprobación en el área de matemáticas, no tanto a la falta de habilidades y competencias para el aprendizaje del área, sino más bien debido a otros factores, dentro de ellos la concentración que tienen los niños hacia las redes sociales y el uso de la tecnología, que van dejando de lado el aprendizaje de la academia. Otro aspecto a tener en cuenta es las didácticas que están utilizando los docentes para la enseñanza, así como también otros factores más internos como son el miedo, la apatía que presentan algunos niños al enfrentarse al área. Todo esto hace que los estudiantes al enfrentarse a un problema matemático pues terminen en frustración o terminen no queriendo trabajar en el área. Esta situación es la que nos conlleva
a nuestra intención investigativa titulada Visión fenoménica de las competencias socioemocionales en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de básica secundaria. Entonces, lo que pretendemos con ella es mirar la socioemocionalidad como un factor importante en el aprendizaje del área. Siguiendo con lo propuesto, vamos a abordar ahora los planos del conocimiento. Según Padrón, una investigación se fundamenta en 5 planos, que son el ontológico, el epistemológico, el metodológico, el axiológico y el teleológico. Estos planos son los que estructuran nuestra investigación, dándole rigurosidad y credibilidad. A continuación, pasaremos a explicar cada uno de ellos. Bueno, tenemos el plano ontológico. El plano ontológico se orienta hacia la comprensión de la realidad que se indaga. Según Heidegger, la ontología nos obliga a cuestionar el ser y la esencia del problema. De acuerdo a la intención investigativa que me he planteado, aquí el interrogante es la vivencia del estudiante ante el fracaso matemático, también la realidad, que no es solamente la reprobación, sino la falta de tolerancia y todas esas emociones que surgen en torno al aprendizaje de la matemática y que por lo tanto nos conllevan a nuestra pregunta de investigación, que se formula: ¿de qué manera la educación socioemocional influye en el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de grado 9 de la institución educativa Ismael Perdomo Borrero del municipio de Gigante? Bueno, en el plano epistemológico tenemos que el estudio de la relación entre el sujeto y el objeto del conocimiento. Aquí la pregunta orientadora es: ¿cuál es la relación que se establece entre el investigador y el fenómeno? Bueno, entonces aquí, teniendo en cuenta mi intención investigativa, el investigador o el sujeto actúa como un co-constructor de la realidad, no es un simple observador, sino que está interactuando dentro de ella. El fenómeno a estudiar, pues en este caso serían las competencias socioemocionales dentro del aula de clase, a través del aprendizaje de la matemática. Y la relación que se establece es una relación de interacción dialógica y de comprensión empática. Aquí el conocimiento se genera a partir de escuchar las voces de todos los participantes del estudio, en este caso principalmente los estudiantes, que son los que nos van a brindar esa información para poder llevar a cabo nuestra intención investigativa. Las teorías que nos sustentan este trabajo: tenemos la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, tenemos la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, la teoría de la autodeterminación, y tenemos también la ley 2383 del 2024, es una ley colombiana que sienta el precedente de la obligatoriedad de la educación socioemocional en todas las instituciones de nuestro país. Pasamos al plano metodológico. Aquí es cómo vamos a desarrollar esa intención investigativa. Por lo tanto, el plano metodológico aborda todas esas metodologías que nos van a llevar a encontrar esa verdad, esa investigación que estamos buscando. Principalmente en mi intención investigativa se va a trabajar el método fenomenológico, ya que pues es la respuesta directa al plano ontológico, a todo lo que tiene que ver con la situación presentada en cuanto a desmotivación, apatía, frustración. Por lo tanto, él se va a centrar en el paradigma interpretativo comprensivo, el enfoque va a ser un enfoque cualitativo, y se utilizarán técnicas como la entrevista a profundidad, como la observación participante y el análisis documental de posibles documentos que nos puedan ayudar en este proceso investigativo. De acuerdo con Edgar Morin, en el plano axiológico es donde se incorporan los valores y los principios que van a fundamentar nuestra investigación. Dentro de ellos tenemos el respeto por la voz y todas las entrevistas que llevemos a cabo con nuestros estudiantes. Tenemos también la responsabilidad de generar un conocimiento útil para la sociedad, el compromiso social para buscar la solución a una problemática que se está presentando en el municipio, sobre todo la honestidad en la interpretación de los
resultados encontrados, pues garantizando que este proceso sí realmente beneficien a la comunidad educativa. El plano teleológico se refiere al fin último de la investigación, como cuál es ese propósito final a cumplir. Entonces, dentro de eso, lo principal es construir una teoría local que genere impacto en la sociedad, pues a partir de integrar competencias socioemocionales con el aprendizaje de la matemática y sobre todo la transformación social, queriendo mermar la reprobación, aumentando el interés y la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje y que esto nos sirva como ejemplo, como guía para aplicarla en todas las instituciones que presenten esta misma problemática, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional o internacional. Ya para terminar, concluyo diciendo que el rigor de un estudio investigativo se basa en la pentadimensionalidad del conocimiento, que define sus bases filosóficas y metodológicas desde los planos del conocimiento. También quiero invitarlos a mirar el rendimiento académico, no solamente es parte o se debe a procesos cognitivos, sino que también influye mucho la parte emocional del estudiante. Quedo abierta a cualquier pregunta, cualquier inquietud y a cualquier aporte que me puedan brindar para el desarrollo de mi intención investigativa. Muchas gracias, Dios los bendiga. Reciban un cordial saludo, mi nombre es María Juliet Gómez Amezquita, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal. Quiero iniciar mencionando que la investigación doctoral, al ser un proceso riguroso y sistemático, exige que el investigador defina la perspectiva filosófica que guiará todo su estudio. Esta perspectiva no es opcional, es la base de la coherencia de una tesis. Es por ello que a continuación haré un abordaje de los planos del conocimiento de mi intención investigativa. Estos planos buscan definir el marco filosófico del tema a tratar y aseguran que todas las partes de mi futura trabajo de tesis se articulen lógicamente. El análisis de los planos del conocimiento ontológico, epistemológico, metodológico, sumando también el axiológico y el teleológico, son la herramienta fundamental para lograr esta coherencia de mi tesis investigativa. Estos planos responden a las preguntas más profundas sobre qué se investiga, cómo se conoce y de qué manera se aborda el problema. El plano ontológico. En este plano nos preguntamos cuál es la naturaleza de la realidad que se va a estudiar. En el caso de mi intención investigativa, ¿cuál es la naturaleza de la realidad de la exploración del medio? La exploración del medio se inscribe en una posición constructivista propia de del paradigma cualitativo o sociocrítico, dado que implica la interacción y la construcción del sentido del sujeto. La realidad de la exploración del medio es una entidad única e inmutable, que existe independientemente del sujeto, sino que es una realidad múltiple construida socialmente y subjetiva, especialmente en el contexto educativo. El estudio buscará la comprensión profunda de estas múltiples interpretaciones y significados contextualmente anclados. El plano epistemológico. Existe una interdependencia y una interacción dialógica entre el investigador y los participantes, que son los fenómenos estudiados. El investigador no es un observador objetivo o externo, sino una parte activa que influye y es influenciada por la investigación. El conocimiento válido surge de la interacción del diálogo, la interpretación y la comprensión profunda de las perspectivas del sujeto. El objetivo no es la generalización estadística, sino la comprensión contextualizada y la transferibilidad. En este trabajo, el investigador es un participante que influye y es influenciado por el contexto. De allí que la investigación es una interacción dialógica. El conocimiento se genera a través de la interpretación y la construcción de significados con los participantes. El subjetivismo se reconoce y se utiliza como fuente de riqueza. En el plano metodológico. Este plano nos pregunta qué procedimientos debe seguir el investigador para descubrir el conocimiento. La metodología deberá ser coherente con su ontología, que sería la realidad múltiple, y la epistemología, relación transaccional, que lleva a cabo bajo un enfoque de investigación cualitativa.
ya que busca comprender en profundidad las experiencias, percepciones, significados y comportamientos de los estudiantes dentro de su contexto natural, empleando para ello grupos focales, entrevistas en profundidad, la observación, la investigación etnográfica, análisis documental o estudios de caso. Como método deberá ser interactivo e interpretativo de tal manera que permita la inmersión en el contexto donde ocurre la exploración del medio, para capturar la riqueza y la complejidad de las interacciones y los significados. En este caso, el estudio de casos sería adecuado, ya que el enfoque está en la comprensión profunda de un contexto particular, la escuela y un grupo de edad. Las técnicas de recolección serían sensibles al entorno y a la interacción. En este caso se aplicará la observación participante, pues esta permite registrar las interacciones, también las preguntas de los niños, el uso de material. Las entrevistas en profundidad se aplican ya a los docentes y padres de familia, pues para indagar sobre las concepciones y los significados que tienen sobre la exploración del medio. Diarios de campos, que sería como documento clave para la reflexión crítica sobre las propias suposiciones y la evolución del proceso. El plano axiológico. Para este plano nos tenemos la pregunta: ¿cuáles son los valores y la ética que guían la investigación? Para el tema investigar, el plano axiológico va más allá que un simple protocolo ético. Se establece como una postura moral como investigador, dado que la exploración del medio en la educación se asocia al desarrollo integral y al respeto por el entorno. Los valores centrales, dado que se trata de un tema educativo, la axiología debe enfatizar la transformación social, el empoderamiento de los sujetos, en este caso los niños y los adolescentes, el respeto por la diversidad cultural y ambiental y la pertinencia de los hallazgos para mejorar la práctica. También se hace necesario un consentimiento informado para que asegure la confiabilidad y la devolución de los resultados a la comunidad para el conocimiento generado, que ese conocimiento sea útil y no solo académico. Podemos resaltar también el respeto por el contexto, valorar el entorno, ya sea social, cultural o natural. La participación y el empoderamiento, se debe valorar la voz y la agencia de los participantes, ya que son los niños, los docentes, los padres de familia. La investigación debe empoderarlos en lugar de objetivarlos. La pertinencia social, el conocimiento debe tener utilidad práctica, para que los actores educativos y así poderles contribuir a las políticas y prácticas que promueven a un mejor desarrollo a través de la exploración. El plano teleológico. El plano teleológico se centra en un fin último de esta investigación. No es el objetivo general del proyecto, sino la promesa de valor y el impacto duradero que el trabajo dejará en el campo de la educación y específicamente en la práctica de la exploración del medio. Esta investigación, teniendo en cuenta como tema central la exploración del medio, aspira a realizar una construcción de un modelo teórico sobre la exploración del medio y su influencia en el pensamiento crítico y la coherencia ambiental en los estudiantes de primaria. Finalmente, con todo esto, se buscará ofrecer una comprensión profunda de cómo los autores construyen sentido a partir de la interacción con su entorno. Tenemos también, así a grandes rasgos, tres conclusiones. La intención investigativa se fundamenta en un abordaje integral de los planos ontológico, epistemológico, metodológico, axiológico y teleológico, lo que asegura la coherencia interna y el sustento filosófico de la investigación. También se concibe la exploración del medio como una realidad construida socialmente, en la que el investigador y participantes interactúan de forma dialógica para comprender en profundidad los significados y experiencias del contexto educativo. Y la investigación no busca solo generar conocimiento académico, sino también aportar un modelo teórico que vincule la exploración del medio con el desarrollo del pensamiento crítico y la conciencia ambiental de los estudiantes. Muchas gracias, quedo atenta a cualquier inquietud o sugerencia.